¿Alguna vez te has detenido a pensar que, durante siglos, la humanidad contó todo el mundo sin el cero? Las civilizaciones antiguas eran capaces de levantar pirámides, calcular eclipses y medir el tiempo, pero el concepto de la nada simplemente no existía. Hoy vas a descubrir cómo una idea invisible, nacida hace más de 1000 años, cambió la forma en que entendemos el universo. Todo comenzó con marcas en piedras y huesos, intentos de controlar lo que se podía ver, rebaños, lunas, cosechas. Con el tiempo, los símbolos se transformaron en lenguaje. Egipto, Babilonia, Roma, India. Cada civilización inventó su propia manera de dar sentido a los números. Pero nadie imaginaba que el secreto no estaba en el 1, en el 2 o en el 3, sino en el vacío entre ellos. Esta es la travesía de una de las ideas más simples y poderosas de la historia. Como el cero, la nada, llegó a significar todo. Mucho antes de la invención de los números, el ser humano ya sentía la necesidad de contar el mundo a su alrededor. Hace más de 30.000 años, cuando aún vivía en cuevas, no existía la idea de número, pero sí existía algo más fuerte: el deseo de comprender, predecir y sobrevivir. Cada vez que cazaba un animal o recolectaba un fruto, hacía una marca en un hueso o en un pedazo de madera. Cada trazo era un recuerdo, un registro, una historia de supervivencia. Con el tiempo, el ser humano dejó de vagar y empezó a vivir en comunidades. Comenzó a sembrar, criar animales y almacenar alimentos. Y con ese cambio, nació la necesidad de controlar lo que le pertenecía. Por cada oveja que salía al pasto, se colocaba una piedra dentro de un saco. Por cada oveja que regresaba, se retiraba una piedra. De ahí proviene la palabra cálculo, que en latín significa contar con piedras. Así fue como, con trazos, piedras e instinto, comenzó la contabilidad, y la matemática nació con la propia humanidad. Con el avance de las civilizaciones, contar dejó de ser un instinto y se convirtió en un lenguaje. En el antiguo Egipto, todo giraba en torno al río Nilo. Sus crecidas determinaban las cosechas, las fronteras e incluso la supervivencia de todo un pueblo. Para registrar tributos y calcular tierras, los escribas crearon símbolos numéricos. Un trazo representaba el número 1, una herradura, el número 10, una flor de loto, el número 1000. Era un sistema decimal, basado en los 10 dedos humanos, pero no posicional. El valor dependía de la repetición, no del orden. Mientras tanto, en la lejana Mesopotamia, los babilonios moldeaban tablillas de arcilla con escritura cuneiforme. Allí surgió el primer sistema posicional del mundo, basado en el número 60. Utilizaban solo 2 signos principales: el clavo, para indicar las unidades, y la cuña, para las decenas. Un mismo símbolo podía cambiar de significado según el lugar en el que estuviera. Esta idea, revolucionaria para la época, dio origen a la división que usamos hasta hoy: 60 minutos en una hora, 60 segundos en un minuto y 360 grados en un círculo. Cuando Roma dominaba el mundo, los números servían al orden y a la conquista. Inspirados por los etruscos, los romanos crearon 7 letras universales. Y para el número 1, V para 5, X para 10, L para 50, C para 100, D para 500 y M para 1000. Era un sistema aditivo y sustractivo. B significaba 6, 4 representaba 4. Funcionaba bien para leyes y monumentos, pero no era posicional y carecía de cero, incapaz de expresar el vacío o el infinito. Mientras Roma contaba lo que podía tocar, al otro lado del océano los mayas contaban lo que podían imaginar. Crearon un sistema vigesimal, de base 20, con 3 símbolos. Un punto valía una unidad, una barra equivalía a 5, y una concha representaba el 0. Para ellos, el 0 no era ausencia, sino un espacio que daba sentido a todo. Gracias a eso, calcularon eclipses y crearon un calendario más preciso que el europeo. Fue la primera vez que la nada se transformó en símbolo, y el mundo nunca volvió a ser el mismo. En la India, entre los siglos V y VI, los matemáticos transformaron la contabilidad en un lenguaje universal. Con 9 símbolos para representar del 1 al 9 y un signo especial para el vacío, nace el Nia, el 0 como número real, no solo como un espacio. En el siglo VII, Brahmagupta describe reglas para operar con esa nada que vale todo: sumar, restar, multiplicar, dividir, y al intentar dividir por 0, se aproxima a la idea de infinito. El sistema decimal y posicional estaba completo, simple para escribir, poderoso para pensar. En el mundo islámico, los eruditos abrazan la novedad y construyen puentes.
Al-Khwarizmi reúne métodos de cálculo en obras que darían nombre a dos palabras que usamos hasta hoy, algoritmo y álgebra. Por las rutas comerciales, ese conocimiento cruza desiertos y mares y llega a Europa, donde enfrenta desconfianza hasta ganar un aliado decisivo, Fibonacci. Poco a poco, la claridad y la rapidez del sistema indoarábigo vencen la resistencia. A partir de ahí, las matemáticas ganan impulso para medir lo que antes parecía inalcanzable. Si este recorrido tiene sentido para ti, quédate conmigo. En el próximo tramo, vamos a mostrar cómo ese cero se convirtió en el corazón de la era digital. El cero, que nació en la India y cruzó desiertos con los árabes, cobró nueva vida siglos después. En el siglo XVII, el matemático Gottfried Leibniz percibió que toda idea podía reducirse a dos estados, algo presente y algo ausente, 1 y 0. Así nació el sistema binario, de base 2, el mismo que hoy da voz a cada computadora, celular y satélite. En ese código, cada posición vale el doble de la anterior. Con solo dos símbolos, es posible escribir cualquier número, imagen, sonido o pensamiento. Es el idioma de las máquinas, simple y absoluto. Cada sí o no, cada impulso eléctrico, lleva dentro de sí la herencia de milenios de conteo humano. Lo que comenzó con marcas en piedras y cuerdas se transformó en lógica pura. Y en el corazón de cada circuito, de cada algoritmo, el cero sigue allí, silencioso, pero esencial, recordando que incluso el vacío puede generar infinitas posibilidades. Desde las primeras marcas en huesos hasta el brillo de los códigos digitales, contar siempre fue más que medir, fue un intento de comprender el propio misterio de la existencia. Cada civilización dejó una huella de esa búsqueda. Los egipcios dibujaron números en piedra, los babilonios grabaron símbolos en arcilla, los romanos moldearon el poder con letras, los mayas escribieron el vacío y los indios transformaron la nada en todo. El cero no nació para llenar un espacio, nació para dar sentido a lo que existía alrededor. Nos enseñó que el universo también está hecho de ausencias, que el silencio puede tener valor y que la nada, cuando se comprende, puede convertirse en la base de todo. Hoy, cada cálculo, cada pantalla y cada línea de código que define nuestro mundo es un eco de ese descubrimiento. Un eco que atravesó milenios, uniendo manos, mentes y civilizaciones. Y quizá esa sea la mayor lección. Los números no son solo herramientas, son puentes entre el ser humano y el infinito. Si esta historia te hizo ver los números con nuevos ojos, suscríbete y continúa este viaje con nosotros. Porque, en el fondo, cada curiosidad que aprendes es una forma más de entender lo que realmente significa existir.